Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en dónde se encuentre en el mundo. Aquí un nuevo capítulo de Café Sin Filtro y yo esta vez estoy con el gran Big Left para otro capítulo de historia de Chile. Es ya la parte 5, si no me equivoco. Me corrija don Felipe cuando va a pasar. Y supuestamente este programa estaba programado para el viernes, tenemos los viernes, pero porque yo estaba muy cansado, entre otras cosas, lo corrimos para hoy, así que, bueno, sin esperar más, hago pasar a don Felipe, alias Big Left. ¿Cómo está, don Felipe? ¿Cómo le ha ido? Hola, hola, aquí estamos. ¿Cómo está su pierna? Ya se le pregunté en off, pero se le pregunto ahora porque lo dije en un video, así que para aclarar para nuestros auditores, telespectadores, no sé cómo se puede decir, Llevo, espectadores. llevo 15 días en cama y no siento ninguna recuperación. O sea, Pucha, estoy para rato, tengo para rato estar en cama, es horrible. Pero no es tan horrible porque he estado escribiendo un segundo libro que está muy interesante. El libro que sí, estoy escribiendo es un libro testimonial de la década del ajá, 70, 80 en Chile, con política, con todo. Con ese, perfecto. con eso de que tú te metes en cada tema en la profundidad de la verdad. Entonces, como un Ujú, documental multifacético, el libro, y es un libro que no sé, porque primero va a salir el primer libro, ujú. que esta ahora va a ir a la venta, pero este otro es mejor. A mí me gusta más. No es que el otro sea Ya, malo, perfecto. para mi gusto tiene mucho contenido, mucha enjundia de información, de mucha Ya, información. perfecto. Perfecto. Y se siente con la entrega, bueno, cuando ya estará impreso todo, con la entrega de del primer libro, ¿se siente contento, satisfecho? Sí, estamos en eso. Nunca pensé que iba a imprimir eso. Bueno, de partida yo me gané un premio y con ese premio fueron unos Ya, millones que me dieron felicidades, y ese felicidades. premio fue el año 2000 y ahora que estoy leyendo, porque este libro yo lo escribí en el 98, Ya, el perfecto, segundo libro, no el primero, el perfecto. segundo. El Ujú, primero ya va a ir en venta. Pero este segundo libro yo lo escribí a los 38 años, el año 98, ujú. y, y ahora que lo estoy, porque lo escribí a mano, lo escribí Mm, con bloc de roneo en un lugar donde entraba el viento y me volaba las hojas y entraba la lluvia y tenía que poner una piedra sobre las páginas. puta. Y Ya, estaba en una perfecto. situación de extrema pobreza porque había quebrado mi negocio. Entonces tenía que irme en Puta. bicicleta por unos caminos de barro en un pueblo en la Araucanía, en el Ujú. barro en el invierno, para llegar a la plaza de armas donde había una muchacha que tenía un computador de aquellos tiempos, como unos Macintosh, unas cosas así, para que me trasladara el texto. Entonces el texto lo fui trasladando con esta niña, lo presenté, saqué el premio, gané unos Qué millones y bueno. después este texto lo guardé, lo fui guardando a través de pendrive y ahora Ujú. lo estoy revisando y me doy cuenta que efectivamente tenía que ganar el premio porque estaba muy bien escrito y porque era progre. Sí, pues es que ahora últimamente todo lo que es bueno, desde hace un No, no, tiempo no. Lo ya que pasa está. es que en esa época, la época de los años 90, uno se sentía como en una especie de... Es que nosotros hemos Limbo. vivido, esto es largo de hablar, vámonos a la historia. Nosotros hemos Sí, vivido tanto ahora, sobre todo en estos últimos 2 años, que hemos abierto los ojos. Entonces en sí. esa época uno se podía dar el lujo de decir, mira qué es lo que pasaba, que esto, que lo otro, criticar a los que estaban apoyando la dictadura y la dictadura con esos términos, ¿me entiendes? Entonces, pero fue bueno para obtener el premio. Y ahora Claro. estoy, pesco un párrafo, lo leo y digo, chuda, está interesante lo que dice, pero lo voy a escribir de nuevo. Entonces comienzo arriba en el Word, comienzo, Bien, sale otro párrafo, pero que dice lo perfecto. mismo de otra forma. Es decir, Ujú. yo de 62 años corrijo al que escribió a los 38. Con más sabiduría, con más experiencia. Claro, más. Exacto. Bueno, solo antes de empezar con nuestra parte de historia, don Felipe, quería solo saludar a Carmen Ramírez, que nos saluda desde Calama, a Mestizo,
César Vázquez, y estos serían las personas, los contertulios por ahora. Así que bienvenidos y echémosle nomás. Entonces, para recordar, estamos en el desastre de Rancagua, el famoso desastre, o guerra, como se le quiera llamar. Sí, el desastre de Rancagua, no sé si lo hablé, creo que lo dije, que no hubo prisioneros, entonces hubo una mortandad muy grande. Exacto. Por eso que el color rojo viene del desastre de Rancagua, porque hubo mucho muerto. Y porque ya la idea de los realistas era terminar esta cuestión de esta guerra. Acuérdense que los chilenos en Huamachuco tampoco tuvimos prisioneros. Cuando fue la batalla de Huamachuco hubo órdenes de Uh-huh. fusilar a todos los que estaban con Cáceres. Son cosas de puntos finales. Entonces se Claro. puso un punto final y Osorio tuvo que perder 2 o 3 días ahí en quemar montones de muertos, unas piras gigantes, o sea, unas colinas de muertos quemándose, recuperar un poco la ciudad. La pobre gente perdió muchas casas ahí, quedó todo quemado, todo destruido. Y de ahí Sí, el ejército realista se fue marchando hacia Santiago. Pero antes, como Osorio es muy inteligente, o sea, no era tan inteligente, pero era una cosa de sentido común, mandó a Quintanilla, que era uno de los guerrilleros, con 300 hombres, a pisar los talones de Carrera. ¿Qué es lo que hizo Carrera? Carrera, como les conté, no entró en batalla y se retiró el día 2 de, mientras los patriotas estaban peleando, al mediodía del día 2 él decidió volver a Santiago. Dio por perdido todo esto y él se imaginó que O'Higgins y todos iban a estar muertos. Eso es lo exacto. que yo creo que él deseaba de alguna manera. Y Sí, después él llegó a Santiago y, como les conté, hizo un saqueo de los templos católicos, sacando todo lo que eran candelabros de plata, todo lo que era plata, y fundió la plata. Los religiosos no le permitieron el oro porque el oro está para los cálices, ya es una profanación mayor. Entonces él hizo esto con el cura Uribe, que era parte de la junta, y con el cura Uribe, que les contaba que andaba con sotana y con espada, y que era un violento, un tipo como medio loco. Y ahí Carrera se fue con los que tenía, él era como que tenía como una guardia pretoriana, tenía gente que era con su guardia personal. Entonces se fue hacia los Andes para cruzar por el paso de Uspallata hacia Mendoza, y fue detrás Quintanilla, quitándole lingotes de plata, y a su vez a la gente que iba con Carrera le quitaban los lingotes de plata. Entonces Carrera llegó a Mendoza con un tercio de los lingotes de plata que había sacado. O sea, un tercio se lo llevaron los mismos gente que iba con él, que huyeron probablemente, por decirte, a San Felipe o a La Serena con lo que habían robado. Y, claro. y toda la gente, mientras Carrera hacía esto en Santiago, toda la gente patriota huyó con familias, con cama y petaca. Y esto fue una cosa, estamos hablando de octubre, que todavía Uh-huh. queda nieve, todavía hay frío, no es como ir en febrero, en enero, por cruzar el cruce de Uspallata. Entonces fueron mucha gente, eh, varios miles, no sé cuántos en este momento, no me acuerdo la cifra, pero mínimo unos 2.000 personas Claro. que iban ahí todos huyendo del castigo que podría llegarles con los realistas. Y llegó Osorio a Santiago y salió todo el pueblo, o ponle el 80% del pueblo, con toda seguridad, el 80% del pueblo santiaguino salió a ovacionar, A a Osorio. aplaudir al ejército realista. Por fin llegó el rey. Estamos cabreados de esto. Acuérdense que Osorio llegó a Talcahuano, lo ovacionaron en Talcahuano, en Concepción, en Chillán, en Linares, en Talca, así hasta llegar a Santiago. Fue un camino triunfal. Fue como uno de estos emperadores romanos que llegan a Roma con todo O sea,
Ya, y ojo, que hay que hacer un contexto de lo que estaba pasando en Europa. En Europa, Napoleón en el año 12, o sea, mientras Carrera estaba aquí gobernando, Napoleón se fue a meter con el zar Alejandro I y Ujú, llegó hasta Moscú. ¿Se acuerda que tuvo la batalla de Borodino, que fue una batalla exacto. espantosa, una sangrienta batalla, una victoria pírrica? Llegó a ocupar Moscú y después ellos tenían preparado los rusos el incendio de Moscú, tenían distintos lugares con pólvora, encendieron la mecha, se quemó Moscú y quedó el ejército desamparado en un Moscú deshabitado y quemado. Y ahí pidió llegar a una paz. Y el zar ni lo pescó y estaba esperando precisamente que él se retirara y vio que venía el invierno y se retiró. Y ahí llegaron un ejército que lo iba persiguiendo por atrás con los cosacos con a Ujú, lanzazo limpio, matando a la retaguardia de Napoleón, y otros dos ejércitos que iban por los flancos exacto. para cortarle la retirada. Y Napoleón llegó ahí a un río y en el río tenía al frente un ejército enemigo, dejó un destacamento que sacrificó como para que pensaran que él no se movía y se movió con una parte del ejército y con los zapadores hicieron un puente, construyeron un puente. Los franceses eran tan fanáticos de Napoleón, eran tan entregados, tan heroicos, que metidos estaban congelados, en un río congelado, construyendo el, el, el puente para que pasara la Gran Armée, que ya eran 100.000 hombres, todos en harapos, todos cansados. Pasó la Gran Armée y llegaron los rusos y quedaron 5.000, 10.000 hombres quedaron ahí en ese río. Y ahí Napoleón tuvo que huir a una velocidad impresionante con todo lo que significó perder cañones, tropas, caballos. Llegó con un cuerpo de tropas harapientas y ahí empieza al tiro Inglaterra a la octava coalición, no me acuerdo, la quinta coalición, no me acuerdo cómo se llamaban las coaliciones, donde, donde ya dicen, chuta, Napoleón está debilitado, vamos. Entonces vino la famosa batalla de Leipzig, que fue por la tosudez de Napoleón, que el imperio austríaco le dijo, no vamos a ir a la guerra. Lo que tú tienes que hacer es quedarte dentro de los límites de la Francia antigua. Eso le pidió Claro, Austria, porque Napoleón se había casado con una princesa austríaca y había exacto. derrotado a Austria la primera vez en la campaña de Italia, después en 1805, después, o sea, había derrotado 4 o 5 veces a Austria. Entonces Austria dijo, no vamos a ir a la guerra, tú renuncia a todos estos territorios y quédate Y Napoleón, como estilo Hitler, dijo, no, yo no voy a renunciar a nada. Y se enfrentó en Leipzig. Leipzig se llama la Batalla de las Naciones, Ujú, porque ahí pelearon todas las naciones de Europa, incluidos españoles. Todos pelearon ahí. Y Napoleón fue un imbécil que se fue a meter con Rusia cuando tenía a su espalda a Wellington ganando, había recuperado ya a Wellington Portugal. Y Wellington apoyaba a los españoles y los portugueses, los portugueses, los españoles y los ingleses peleando en la península ibérica para recuperar el trono de Fernando VII, el felón, el traidor, el saco hueá. sí, Y lo hicieron. sí, Entonces ya en mayo del guarde. 14, en mayo del 14 ya estaba en el trono. Entonces todo esto es la restauración. La restauración, pero vamos a meternos en qué pasó. Lo que pasó fue que las instrucciones o sea, Fernando VII era tonto, era un problema de inteligencia. Además tenía varios otros problemas que son divertidos. Tenía un pene demasiado grande, entonces con eso tenía una serie de problemas. Muy Ya, divertida la cuestión, pero no vamos a meter en ese tema. Y el gallo se mal asesoró por tipos que querían volver al absolutismo y no puedes tú volver al absolutismo después de que hubo una constitución en Cádiz, después de todos estos movimientos, tenías que llegar a un acuerdo. Como dije la otra vez, llegar a una Commonwealth, a una comunión
de naciones con un Exacto. ejército en común que fuera como una OTAN para defendernos y para atacar a los que están haciendo guerras civiles, complots, golpes de Estado o guerras internacionales. ¿Te fijas? Entonces, Ujú. sencillamente una organización supranacional. Pero eso no le entró, ni se le ocurrió a nadie ahí. Y lo único que le aconsejaron a Fernando VII fue aprieta, 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 reprime, reprime, reprime. Ya. Instrucciones al virrey Abascal. Y virrey Abascal mandó las instrucciones a Osorio. Y Osorio no quería hacer eso. ¿Cuáles eran las instrucciones? Agarrar a todos los viejos, que eran todos señores cincuentones, en aquellos tiempos viejones. Estaba el papá de los Carrera, Ignacio Carrera, estaba Ujú. el, se me olvidan los nombres, pero había una Izaguirre, todos de estos apellidos, de estos que habían participado en las juntas de gobierno, ¿ya? Todos estos gallos así que eran tipos de recursos de hacendados y que habían participado en lo que era su revolución o Claro, la primera junta. la primera junta, el primer Ujú. congreso, todo eso. Infante, todos estos gallos. Entonces había un listado de todos los que habían participado, que la mayoría eran gente letrada, gente decente y tranquila. Entonces, Osorio tuvo que obedecer y la orden era enviar a todos estos patriotas a la isla Juan Fernández, Chuta. con muy pocos recursos. Entonces mandaron un barquito que llegó para estos efectos y a todos estos los fueron a buscar a sus casas. Imagínense que eran gallos eh, cuecos, es decir, familias amplias. Entonces toda la gente quedó herida. Pucha, mi papá lo llevaron para allá, a una isla olvidada, ¿te fijas? Entonces, Lejos. Mm. lejos, y Mm. para no sé cuánto más, cuántos años, instrucciones del rey, instrucciones del virrey. Entonces eso generó una herida. Lo que correspondía era decir, ven, ahora vamos a tener orden, porque el discurso de Osorio fue, hemos llegado al orden, a la tranquilidad. Estos desgraciados han saqueado las iglesias, han tiranizado al pueblo, han hecho puras leceras, han dilapidado la plata, el dinero, etc. Entonces, el discurso de llegada de Osorio ante una multitud enfervorecida, ¿qué pasó? Que eso empezó a minorarse. ¿Por qué? Porque Osorio hizo esta medida que tenía que hacerla por obediencia. Entonces mandaron a todos estos viejos para allá, y jóvenes también. Estaba también, me olvidan los nombres, pero son todos nombres famosos. Manuel de Salas, por ejemplo, ¿ya? Por darte un ejemplo, porque se me olvidan los nombres, son todos nombres que te suenan al tiro. Manuel de Salas Sí, era un hombre importante, intelectual, qué sé yo. Entonces los mandaron allá y estos gallos hicieron allá en la isla, hicieron una universidad para entretenerse. Entonces, uno hablaba de astronomía, el otro hablaba de teología, el otro de filosofía, y escribían, entonces le pedían papel, tinta, y de repente pasaban hambre, porque los barcos que llevaban los víveres para el consumo ujú, de los guardias, porque había una patrulla de guardias que estaban ahí, 25 soldados con un sargento vigilándolos, pero no había de qué vigilarlos si no podían huir, claro. que se hicieron amigos entre medio, y estaban en unas cuevas, porque ni siquiera había habitaciones, entonces dormían muy mal, se enfermaban los viejos, y al final, en ciertas épocas, tenían que salir a pescar y a mariscar a orillas de la playa. Entonces un momento, fue una etapa, fue una cosa dura. Y después se produjo algo muy lamentable, que Osorio tenía que haber gobernado Chile todos estos 2 años, el 15 y el 16. Pero ¿qué pasó? Que en el diario de Lima, ahí están, Juan Fernández. Ahí está. Ahí está. Ahí, Sí, es que quería poner la foto para ir ayudando el relato. perfecto. No hay que imaginarse eso, es un paraíso, pero cuando uno tiene recursos para vivir. Claro, si no, está.
A Imagínate tú merced de la naturaleza. claro, a pata pelada tenés que meterte por las roquitas, tú que eres intelectual, que siempre has tenido muchos siervos y siervas, y que has sido un gallo que usaba peluca de estas blancas, llega y tener Ujú. que recoger, encontrar una almeja, y después la almeja está más profunda. Pero bueno, entonces lo que pasó fue que en el diario oficial, el diario que no me acuerdo cómo se llamaba, de Lima, del virreinato, ahí el virrey Abascal se mandó a las partes porque era un vanidoso y dijo, gracias a mí se ha recuperado Chile, gracias a mi genio, a mi inteligencia y a mis instrucciones que obedeció al pie de la letra Osorio. O sea, Osorio ahí nomás y yo soy el genio. Ya. Y este diario llegó a Santiago y Osorio vio esto y dijo, esto me emputece. Y escribió una carta aclaratoria al diario de Lima, donde dijo, eh, me parece no exacto esto porque yo tuve que tomar decisiones en el campo de batalla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como esto se publicó, Abascal, su ego, que tenía un ego inmenso, un tipo vanidoso, yo dijo, escribí una carta ordenando inmediatamente que dejara el mando. Virrey Abascal. Huevón, Sí, pues. lo Una sacó por la... pregunta, una por- pregunta, don Felipe. En ese momento del destierro y de la carta, la gente que se había escapado a Mendoza, yo me acuerdo que le sacaron todos los bienes, le requisitonaron todos los bienes, le expropiaron todos los bienes, Sí, finalmente, ¿no? sí. También le hicieron eso, perdón, es que lo haya interrumpido, Sí, pero no, es está que bien, que eso es un para... aporte importante que se me quedó Sí, en el tintero. O sea, hubo castigos. ya, Y ahora, perfecto. ¿qué pasó? Que sacaron a Osorio y llegó un tipo que se llamaba Marcó del Pont, Casimiro marcó el punto, sí. Casimiro, que llegó de España directamente, era un apitutado del rey, que era un amanerado, súper fino, que llegó a Valparaíso con un montón de negros esclavos para llevarle sus baúles con ropa y con todas sus pituquerías y finezas. Ujú. Entonces él llegó a Santiago y la gente salió a la Plaza de Armas en una multitud para ver el discurso de Casimiro Malcó del Pont. Y Casimiro Malcó del Pont empezó su discurso en que duró como 5 minutos de enumeración de títulos, porque el gallo tenía una nobleza. Entonces todos los títulos de nobleza y todos sus empingorotamientos se demoró como 5 minutos. El texto está, es histórico. Se demoró un montón. Toda la gente vio que vino un tipo desagradable, ¿ya? Que ahí está Casimiro. Sí. Bueno, se cuenta se supone que el tipo era homosexual. Yo creo que sí. Porque, bueno, no tenía. Bueno, hay hartos antecedentes. Tenía algunas personas que iban siempre al palacio, hombres, qué sé yo. Entonces, el tipo era homosexual. Y como te digo, tremendamente pituco, pero ineficaz. Y como era, como no era macho, tenía miedo. Porque un hombre más viril no es es menos miedoso que el tipo más Ujú. afectado. Entonces, con ese temor que tenía, eh, le dio el poder total a, a Rafael Maroto, que era el jefe de los Talavera, que era un destacamento de soldados españoles, y Rafael Maroto le delegó a su vez a San Bruno. Y San Bruno era, como te conté la vez pasada, que había Ujú. sido un fraile franciscano que había defendido Zaragoza contra los franceses. El gallo era Exacto. un tipo, un guerrero, un fanático, pero terrible. Entonces ahí descubrieron un complot inocente e infantil. Y agarraron a estos del complot y los metieron en la cárcel y después estos otros empezaron a hacer otro complot.
O sea, fue toda una treta muy pérfida donde el mismo San Bruno le dijo a los guardias que se hicieran los hueones como que eran partidarios de los patriotas y que le siguieran el cuento. Entonces los guardias mismos, los vigilantes, se pusieron de acuerdo con los que estaban presos para soltarlos y tomar la plaza y recuperar a la revolución o a la independencia, recuperarla. En esa época la gente era valiente. Entonces una Muy. vez que ya los pillaron y pillaron que estaban en eso, entró San Bruno y los sablió adentro, el Chuta, mismo. Los esa parte sablió. no sabía. ¡Fua! 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 Y eso se supo. La gente entendió todo, pero entendió que era un exceso. No había para qué hacer eso. Entendió que era pérfido, en el sentido de que se le facilitaron, digamos, como dice, la ocasión hacia el ladrón, le facilitaron con los mismos guardias como que estaban pasando para ellos, de tal manera de poder de pillarlos en sus intenciones. Pero eran tipos, o sea, pobres gallos nomás. Y les llegó eso. Entonces desde ahí, San Bruno castigaba al pueblo. Y el pueblo cada vez más se empezó a poner a echar, en vez de como cuando llegó Osorio, todo el mundo feliz, empezó poco a poco a sembrarse la idea de la independencia, que no había. La idea de la independencia no existía en el pueblo, solamente existía en un grupo. En el grupo de los Carreras, en el grupo de O'Higgins, en el grupo de Maquena, en esos grupos. En el grupo de los 800, de los Larraín, etc. Claro, ¿Me entiendes? sí. Entonces, esto fue lo que yo le llamo un invernadero, el invernadero de Marco del Pont. En el invernadero tú haces que las plantas crezcan más rápido. La independencia, si no hubiera habido el problema con Napoleón y Fernando VII, la independencia de Hispanoamérica se habría dado a finales, en la segunda mitad del siglo XIX, te lo aseguro. Como pasó después con Cuba, ¿me entiendes? Está muy A fin- debilitado el Imperio Español también, ¿no? Y además que Fernando VII era, como lo habíamos comentado, usted lo había dicho, era muy cobarde también. Aparte de tener varios problemas mentales, como no era muy inteligente, ¿no? exacto. Entonces, supongamos que no hubiera existido esta cosa de Napoleón imbécil que se metió de esto del estilo hitleriano. Porque Napoleón y Claro. Hitler son muy parecidos. Y aquí en Chile, aquí cerca mío hay una calle que se llama Napoleón. Es como poner una calle Sí, y son muy sí, hueones. sí. O sea, pongámonos una Adolfo Hitler. Ya. Y la pinta entera después. Bueno, Entonces, ¿qué pasó? Que este estado de Marcó del Pont con los Talaveras fue un invernadero que hizo que la planta en el corazón de muchos, no todos, pero muchos chilenos, creciera el anhelo por volver a la patria vieja o la patria nueva, como quieras llamarlo. Entonces eso estaba pasando en Chile. ¿Qué pasaba al otro lado de la cordillera? Llegó Carrera con sus lingotes de plata y con una tropa, que no era poca, no recuerdo cuánto, pero eran, no alcanz 700. Llegó con 700 hombres armados a Mendoza. Casualidad de la vida, en Mendoza estaba San Martín. ¿Por qué? Tendríamos que hablar de San Martín. Y de sí, San Martín podemos echarnos una hora. así es. Podemos echarnos una hora de ¿Quiere, sí, ¿quiere hablar o hacemos Vamos a hacer un pequeño resumen. paréntesis de San Martín? San Martín nació en el territorio argentino, pero a los 9 años se fue a la península y es un verdadero español. Tú te crías desde los 9 años, eres un español. Y fue miembro del ejército y era un muy buen soldado. Era un profesional y tenía muchísimas virtudes. Prácticamente no tenía defectos. Es un personaje gigante. Como ser humano, es un personaje prácticamente no se le detectan defectos. Es extraordinario. Ujú. Es extraordinario. San Martín es un tipo extraordinario.
Ahora, llegó a Argentina, después de todas estas guerras napoleónicas, llegó a Argentina con intenciones de participar en toda esta cuestión y desconfiaban de él porque lo encontraban muy español. Y él se fue ganando, se me olvida, bueno, hubo una batalla, un combate a orillas del río Paraná donde él se destacó y había formado un batallón porque lo que él más hacía era ser un gran organizador. Lo que él era un genio organizador y era un genio para conseguir que la tropa esté vestida, esté armada, tenga municiones, tenga disciplina, tenga mando jerárquico, tenga capellanes, tenga hospital, tenga doctores, tenga enfermeras, tenga moral y que avancemos todos en esta dirección. Porque cuando llegó acá se encontró con los militares criollos al estilo Carrera, al estilo Higgins, que no tenían esas cualidades europeas. Me dio calor porque... Mm, dale nomás, dele nomás. Bueno, solo agregar que él también estuvo en África, ¿eh? San Martín, antes de llegar a su carrera militar, como es de Murcia, participó en la parte, mientras estaba en la Revolución Francesa, y estuvo en África peleando, o sea, es un tipo que tiene mucha preparación. Mucha preparación y Sí, él peleó por el rey contra los franceses. sí, Hubo una, se me olvida el episodio, pero fue un episodio grave e importante de la historia de España, donde había gente que estaba a favor de Napoleón y toda la cuestión y tomaron una ciudad y él con valentía se impuso. Pero mira, él al final, los de Buenos Aires lo mandaron a Salta. ¿Y qué pasaba en lindo Salta? salto. En Salta era una tropa que estaba sin moral, en harapos, sin alimento, sin municiones, sin nada. ¿Y qué es lo que hacía San Martín? Era un mago de la finanza, era un mago. Y el tipo logró armar un ejército en Salta a partir de encontrar una cosa deprimente, en harapos. Pero habían cambios políticos. Entonces en ese momento estaba el dictador supremo Posadas, Gervaso Ujú, Posadas. sí, Este sistema de los dictadores supremos, de los directores supremos, eran por 2 años. Esto era sacado de la idea romana, de la historia romana, que se pone un dictador por 2 años para que solucione los problemas, porque los organismos colegiados de juntas, de congreso y todas estas cosas no funcionan, no sirven para poder tomar decisiones en estas cosas. Ese era el motivo por qué se hizo al dictador supremo Fernando de la Lastra en Chile, que no resultó porque era un gallo muy tranquilo, no tenía cualidades. Y Posadas tampoco tenía cualidades, no tenía cualidades. Era un viejo que era un tipo que no tenía gran... Entonces este director supremo le preguntó a San Martín qué quería, porque no lo valoraban. Entonces, él hacía un trabajo, San Martín hacía el trabajo de atrás, que es el trabajo organizador. Entonces, San Martín tenía la idea, por haber visto esto en Salta, de que ir por Bolivia, lo que es actualmente Bolivia, por el Alto Perú, que se llamaba en aquel tiempo, estaba el Alto y el Bajo Perú. El Alto Perú era Bolivia, el Bajo Perú era Perú. Entonces, por el Alto Perú era entre tanta montaña, tanto indio, tantos ríos y problemas, y los españoles que tenían mucha llegada con los indígenas del altiplano. Entonces era muy difícil llegar a Lima por el Alto Perú. Entonces él ideó, estando en Salta, ideó una estrategia. Era un gran estratega. Dijo, lo que hay que hacer es ir por Chile, a través de Chile armar una flota, ir por mar, desembarcar cerca de Lima y tomar Lima, y así se acaba el problema realista en Hispanoamérica, o por lo menos en Sudamérica. ¿Ya? Y ese es su idea fija, que es una idea fija que él como estratega dijo, esto es lo que hay que hacer. Es una idea fija, claro. Ujú, estratega. O sea, si Hitler hubiera tenido a San Martín
dirigiendo la guerra, la ganaba. Te digo, ganaba Alemania la guerra. Porque San Martín tenía ideas fijas de lo que tenía que ser lo correcto. Por ejemplo, nunca se habría metido con Rusia, por darte un ejemplo. Bueno, entonces, San Martín tenía esa idea fija y habló con Gervasio Posadas y le dieron la gobernación de Cuyo. Cuyo es Mendoza, San Luis y San Juan. Ujú. Mendoza, San Luis y San Juan, que Cuyo había sido chileno hasta 1770. Entonces era gente que es muy chilena, en su manera de ser eran muy chilenos, incluso había parentescos. Y la independencia chilena se la debemos a una persona, solamente una sola persona, que es San Martín, y a un pueblo, y ese es un solo pueblo, que es el pueblo cuyano, sobre todo al pueblo mendocino. Mendocino. O sea, le debemos a Mendoza la gesta histórica. Qué excelente. Y eso lo vamos No a ir sé. viendo. Esto no da para hoy día, da para No, después. Todo lo hacemos que una fue, pausa. ¿sí? Dele nomás, hacemos una pausa solo para la publicidad que tenemos y Ya, seguimos para que no hago pasar a mi hermano Francisco. ya. Pancho, Yo ¿cómo voy a... estáis? Bien. Acomodar acomodar el computador. Estoy muy entretenido escuchando a Big Left Sí, con todo que lo... Sí, se guinzó, tiene un problema ahí en la pierna y ha estado 2 semanas en cama, así que está con bastante dolor, así haciendo el programa igual. cagó perna, Eh, Cagó a perna, como decía cagó a Marcelo perna, Sala, cagó a perna. cagó a perna. Así es, así que se está acomodando ahí. Hacemos la No, publicidad para que sí, sigamos. oye, Ya, quería comentar que en Argentina hay varios sectores, comunas, etcétera, provincias que se llaman San Martín. Obviamente se entiende por qué ya. Sí, gran estratega. Sí. tremendo. Era un tipo que no tenía... Era como un... Pero era un santo, llamémoslo así, porque es un gallo que no se le ve el defecto o la malicia, pero en términos estratégicos más macro, no sé por qué estaba en contra del rey, porque eso era la infiltración masónica. Oye, Probablemente la logia, como Lautarina, nos hacen falta San Martínez hoy día, Sí. mucho. ¿eh? Unos Ya, miles, varios. Vamos, hermano, estimado, usted tira la pantalla. ahí se la tiro, tengo que ir, ahí se la tiro. bcr.cl, marketing digital, multimedia, diseño y desarrollo web, comercio electrónico, sitio y página web. Crea, diseña, comunica, difunde y aumenta el alcance de tu marca. Soporte técnico informativo 24/7. Los mejores de todo Chile son del rubro de nosotros, son del sector. Así que, además, por decirles que son parte de Café Sin Filtro, tienen descuentos especiales. De verdad, en las mejores manos, con los mejores profesionales de Chile, con Exacto, todas las certificaciones de haber y por existir. exactamente. Tiene Adobe, además, bcr.cl también, el dueño, que es el Benjamín que está con nosotros, también es profesor, así que si usted necesita aprender sobre informática, él le puede dar instrucciones, clases, etcétera. Y si tú Así eres que inscríbanse. una pequeña mediana empresa, él en vez de darte los pescados, te enseña a pescar para que tú te hagas cargo también de tus cosas. Así que, Exactamente, extraordinario, bsr.cl. exactamente. Y si estamos en la quinta región y Y tenemos andamos con hambre, hambre, con ganas de comer unas empanaditas, receta familiar. ¿Dónde es? En Empanadas Memé. Empanadas Memé, receta receta familiar. Yo creo que nos contó la Andy Neuber y el Facho Cola que son exquisitas. Así muy rica. que, Empanadas Memé, cuando anden por la quinta región, no dejen de pasar y mandarles saludos de parte de Café Sin Filtro. Perfecto. Así que muchas gracias, hermano. De nada, les Entramos de recuerdo vuelta. también que mañana, el día lunes, que Big Left el otro lunes apareció a saludar, los días lunes tenemos con el Daniel Spencer, hermano de Benjamín Spencer, MotoGP y Fórmula 1 con noticias, así que mañana, lunes a las 20 horas, los espero a los amantes de la Fórmula 1 y motos en Canal Café Sin Filtro.
Y a las 22, geopolítica con Ricky Rubinstein y Avenida Gamer Libertario. Vamos a hablar de geopolítica también, actual. Así que eso, estaremos. Don Felipe, siga nomás con su relato, Ya. que está lo más entretenido que hay. Ven ahora. Sí, y buen apoyo ahí de mi hermano ahí ayudando con unos dibujos que ayudan mucho a hacer más entretenido aún el relato. Así que Dios los bendiga, buenas noches y que se mejore luego la pierna. Ya, gracias, Sí. Pancho. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao, hermano. Chao, Pancho. Chao. Entonces, Ya. se da la coincidencia, no tanta coincidencia, de que estaba San Martín como gobernador de Cuyo, porque San Martín ya se había ido a ese lugar con la intención de entrar en contacto con los patriotas, pero ya le llegaba la información de que la cosa no iba bien. Entonces él ya tenía información de que esta cosa iba a fracasar. Entonces él se esperaba, ya están las cartas donde él le cuenta que ya esperaba esto. Llegaron las familias, cuando la familia iba en la cordillera, San Martín supo todo esto porque tenía vigilantes arriba de la cordillera y mandó ayudas, mandó burros, mandó caballos, carretas para poder llevar a las gentes de civil, a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los viejos, todo, hacia la ciudad. Porque la travesía de la cordillera había sido muy dura. Y después se encuentra con que llega O'Higgins, lo saluda, se conocen, ahí se conocieron, sí, ahí se conocieron, Ahí se conocieron, sí. y después llega Carrera con su tropa armada, como le digo, una buena cantidad de tropa, eran 700, y, y San Martín le dice a José Miguel, le dice, bueno, bienvenido, aquí yo soy el que mando, este es Cuyo, yo soy el gobernador de Cuyo, esta tropa me parece muy buena, así que me la pasas. Y Carrera dijo, no, pues esta tropa es mía, yo soy el gobernador de Chile. Y esta tropa es la tropa del gobernador de Chile, que soy yo. Entonces, San Martín se encontró con un problema grande, que era tener su propia tropa, que no daba para tanto, tenía como 400 hombres, y estaba la tropa de Carrera. Había que alimentar a toda la gente que llegó. Había que darle techo a toda la tropa. Pero Carrera no quería someterse y se fue al cuartel y tomó el cuartel y el cuartel lo hizo como su bastión, digamos. Entonces él quedó ahí sin querer obedecer ni declararse exiliado, sino que lo que quería hacer Carrera era seguir siendo gobernador de Chile, o lo que quiera el título que tenía, que no me acuerdo, con su tropa ahí. Y entonces lo que tuvo que hacer San Martín es un golpe de Estado en, en, en Mendoza, contra tropas Otro superiores. más. No, no, San Martín tuvo que hacer un golpe de Estado. Perdón, sí, me confundí. Sí, San Martín. San Martín tuvo que planificar en la mañana, al amanecer, pillarlos durmiendo, qué sé yo, y desarmar la tropa de Carrera. Y una vez que había desarmado a la tropa, exigir a los Carrera obediencia. Y pescó a Carrera, no sé en qué momento, porque esto es una cosa larga, es una telenovela. Finalmente, Carrera termina preso. Y los hermanos Carrera, con la Javiera Carrera, se van en una carreta de bueyes hacia San Luis y de San Luis a Buenos Aires. Y junto con ellos están llegando a Buenos Aires muchos exiliados chilenos. Y está Gervasio Posadas, y Gervasio Posadas da un decreto, en ese decreto dice,
que todos los comerciantes españoles tienen que darle cobijo y acogida a los exiliados chilenos, que eran miles. Entonces se produce una vida de los exiliados en Buenos Aires. Y el exiliado chileno comienza a vivir la situación argentina. ¿Y cuál era esta situación argentina? La situación argentina es que Gerboy Posadas tenía que renunciar a su cargo y tenía que nombrar a un sucesor. Y el sucesor era Alvear. Alvear era un cabro de la misma edad, un poco más joven, tenía 25 años, que José Miguel, y había sido amigo de José Miguel en las andanzas y en los carretes en la guerra en la guerra contra Napoleón en España. Entonces se conocían como tipos de buen nivel socioeconómico. Este Alvear era más todavía que Carrera, y era un joven impetuoso y que conocía Carrera. Entonces llegaron los Carrera allá, los hermanos, o sea, Luis y Juan José, Ujú. y teniendo el viento a favor, porque era un amigo de José Miguel el que estaba a cargo del gobierno de Buenos Aires. Y a todo esto había posadas que se llamaban las fondas. Entonces había una fonda que era la fonda de Taylor, en lo que es ahora la avenida 25 de Mayo, en Buenos Aires. Ujú. Había tres fondas. Estaba la fonda de Taylor. No, que lata que no te veo, como que me distrae que no te veo, pero bueno, no Tengo apareces. un problema en la cámara, lo estoy Ah, solucionando, ya. pero estoy... Bueno, es como que estoy hablando de ti, si eso es lo que me pasa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, los ingleses llegaron, con todo esto de la independencia, llegaron a raudales a Buenos Aires. Después llegaron a Chile a raudales. Acuérdense que toda la minería del Huasco, toda la minería que se había descubierto en el norte chico, fue explotada por capitales y empresarios ingleses, una vez que ya estaba consolidada la independencia. Entonces, Inglaterra encontró en el fondo, se destruyó el imperio español y pasamos a ser parte del inglés, de alguna forma. De alguna forma así sucedió. Entonces, estaba este Taylor en su fonda, que eran las posadas, estaba la de la Blanquita, y en la Blanquita estaba los Carrera, los hermanos Carrera con la Javiera. En la de Taylor estaba Irizarry, el que les había contado que gobernó Chile durante Ujú. 4 días y armó un ejército que fue al mando de Blanco Encalada, que era un cabro que tenía 22, 23 años, Blanco Encalada, y que fue un fracaso para poder recuperar Talca. Ese era Irizarry, que era un intelectual que escribía en la Aurora de Chile. Estaba Irizarry, estaba Camilo Enríquez, estaba el otro Sudañez, que fue el que firmó el Tratado del Ircay, que era otro intelectual, que era un intelectual boliviano. Irizarry era guatemalteco, pero en esa época no existían esas cosas. Era guatemalteco Irizarry, que fue después el quien consiguió el empréstito de 10 millones de pesos, que es una brutalidad de plata, para financiar la expedición libertadora al Perú, y fue la primera deuda externa de Chile, de Irizarry. Estaba Maquena, que el coronel Maquena, estaba O'Higgins, o sea, no, O'Higgins no sé dónde, no, estaba todavía allá en Mendoza. Entonces había un ambiente donde Taylor de, de entretenido. Ah, y además estaba Vargas, el famoso Vargas, que era un chilote que envió pareja en aquellos tiempos, la primera batalla, pareja Ujú. envió un emisario a este Varguita, y Varguita se cambió, se pasó para los patriotas. Entonces era muy querido Varguitas, y ahí se produjo un hecho novelesco que hay que contarlo porque es muy entretenido, cuando las cosas novelescas quedan en la memoria. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan cuando José Miguel Carrera estaba a cargo del ejército en Concepción, rodeado por Francisco Sánchez, con las guerrillas, y todavía no llegaba Gainza, y Carrera no hacía nada, estaba ahí, y el ejército cada vez se deterioraba más? Entonces, Maquena, viendo todo este desastre, salió en una lanchita con una vela. O sea, imagínense la mitad de lo que era un barco de estos vikingos, la mitad así. Y se fue
En esa época, en pleno invierno, arriesgando la vida, Maquena, para llegar hasta Nueva Bilbao, que es Constitución, donde desembarca el río Maule. Llegó a Nueva Exacto. Bilbao y se fue a Matacaballo hasta Talca, donde estaba la Junta, que estaba eh, eh, Infante, Cienfuegos, y el cura este que... Entonces, él le fue a contar la verdad. Y ahí entonces Luis Carrera lo retó a duelo. Y la Junta prefirió que no. Y después, cuando estaban se encontraron en Mendoza, Luis Carrera puso un letrero: maricón que no quieres retarte a A duelo mí, a conmigo. duelo. Claro, y ahí San Martín dijo: no, yo no quiero duelo, ninguna cuestión, chao. Y después se encontraron en Buenos Aires, entonces ahí llegó y mandó a Varguitas como emisario a la posada de Taylor y le dijo: oye, ¿eres valiente o no eres valiente? ¿Vaya a ir o no vaya a ir a pelear a batir todo duelo? Y Maquena dijo: Luis sí, Carrera. pues No vamos tengo a duelo. miedo. Pero le pido que sea discreto, porque ustedes, los Carreras, son unos bla, 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 bla. Entonces fueron a juntar, recorrí eso en Buenos Aires, cuando tú vas a Caminito, no sé si tú has andado en Buenos Aires, Sí, sí, sí. cuando tú vas a Caminito pasas por el Riachuelo. Entonces está Riachuelo, está Caminito, y entre Riachuelo y Puerto Madero, en esa zona, era una zona de campo de fincas. Y ahí llegaron en la noche, con unas velitas encendidas, iba Taylor, iba otro más, había 4 que estaban como observadores, y lo primero que les decían y les gritaban: por favor, pónganse de a buenas. Entonces Luis Carrera le dijo: tú tienes que desmentir en forma pública todo lo que has dicho de mi familia porque es falso. Y Maquena dijo: jamás en mi vida me voy a arrepentir de lo que he dicho, porque todo lo que he dicho de ustedes es verdadero. Mm. 4 pistolas. Dan los 12 pasos, giran, primer disparo, el sombrero de Luis Carrera vuela. Segundo, y ahí todos, ya, abuénense, todos pidiendo el abuenamiento. Por ningún motivo, y el otro tampoco, yo no me voy a desdecir. Ya. Otra vez 12 pasos, disparo al aire. Tercera vez, lo mismo, 12 pasos, y Luis Carrera, cuando es el momento de girar, gira a una velocidad, pero ¡pah! Dispara. La bala rozó en forma perfecta el cañón de la pistola de Maquena. Rozó el cañón. Entró en el gatillo. Rozó el cañón, entró en el gatillo, rompió el dedo y rebotó en la clavícula, y de la clavícula rebotó a la aorta. ¡Fua! Saltó la sangre. Y mientras estaba muriendo, llegaron todos, le dijeron a Luis Carrera: abuénense para la eternidad. Por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, abuénense. Ujú. Y ahí no se sabe cómo fue, si fue efectiva el abuenamiento o no. Quedó ahí. Tengo un dibujito para mostrar de Ya, esa, de ese evento. a ver de ese evento. Ahí está, creo que Lamentable, porque perdimos ahí al vencedor, al vencedor de la batalla del combate del Membrillar. ¿Te acuerdas claro. que hizo una Sí, fortaleza al lado del río Itata? sí. Entonces, fue un gran aporte, y fue el que también fue no fue el causante, la causa primera de lo que fue el éxito de Hierbas Buenas también, cuando mandó a Puga a batir a Quintanilla, y por casualidad se encontraron con el ejército realista en Hierbas Buenas, de Pareja. Entonces, era el único que tenía conocimientos al nivel de San Martín. Bueno, ¿qué pasó? Que Alvear empezó a hacer puras leceras porque era cabro joven,
y mandó a Álvarez, un general, a Álvarez North, a enfrentar a Artigas, porque Artigas era un líder de la banda oriental. Hay que entender que Uruguay era el doble de lo que es ahora, o el triple casi. Hay una ciudad que se llama Uruguayana, que es una ciudad brasileña. En Brasil, Pero, sí. o sea, en el fondo, Uruguay empezaba donde empezaba el río Uruguay. Mm. Pero los brasileños, con todo su poder, apretaron esto como apretar un bombín de que cuando uno está inflando la bicicleta, aprieta el bombín hasta el fondo, ¿te has fijado? Así. Sí. Hasta donde pudieron llegar y dejaron Uruguay resumido a un tercio. Pero toda esa banda oriental estaba Artigas, que era una especie de, bueno, ególatra, como todos estos gallos, era un anarco, y que lo que quería era borrar del mapa el poder de Buenos Aires y establecer distintos condados, distintos cantones. Esa era la idea de Artigas. Entonces cruzó el Paraná y iba hacia Buenos Aires, a tomar Buenos Aires. Y otras leceras más que estaba haciendo este cabro, que también tenía una guardia pretoriana, así como medio se creía Napoleón. Y entonces el pueblo de Buenos Aires, ahí está Artigas. Sí, ahí está. Estos típicos latinoamericanos que son unos anarquistas. Sí, y La no hemos canción cambiado mucho. el Quilapayún, que decía, y Artigas, Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, que el pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Es una canción de los Quilapayún que me la sé de memoria, porque era, bueno, casi todas las canciones me las sabía de memoria desde el Quila. Entonces, ¿qué pasó? Que este cabro sufrió una insurrección del pueblo, al mando de una Encalada que era pariente del Blanco Encalada de que estaba en Chile. El pueblo bonaerense dijo, no queremos este director supremo, y lo votaron. Pero antes de esto, pasó otra cosa, que él recibió informaciones de José Miguel negativas con respecto a San Martín en Mendoza. Entonces llamó a San Martín, antes de que lo votaran a este cabro. Tenía 25 años. Era un niñito bien el Sí, Alvear. Entonces llegó y se entrevistó con San Martín. San Martín viejo ya, no viejo, pero más maduro, le dijo, bueno, yo vuelvo a Mendoza a dejar mi cargo. Y Alvear le dijo, te voy a llevar a este gallo, le mandó un tipo, para que él asumiera el mando de la gobernación. Todo esto por los pelambres que le dio José Miguel Carrera. Fueron este par, atravesaron toda la Pampa, llegaron a Buenos Aires, o sea, a Mendoza, y en Mendoza San Martín le dice al pueblo mendocino, yo te debo renunciar, es una orden del director supremo, y aquí está mi sucesor que se llama tanto tanto. Y el pueblo de Mendoza se rebeló. No, y esto duró como 2 semanas. Que sí, que no, que la cuestión. Y entonces San Martín de nuevo decía, yo debo ser obediente y renuncio. Y todo eso quedaba por escrito con testigos que iban a mata caballo a contarle al director supremo en Buenos Aires, que era este cabro, y este cabro decía, me está obedeciendo. Pero pucha, el pueblo porfiado, el pueblo de Mendoza porfiado. sí, Y en un momento terminado, el que iba a ser gobernador se cabrió. Dijo, yo no puedo ser gobernador de un pueblo tan rebelde. Me voy. Se mandó a cambiar y los despreció. Y quedó San Martín gobernando de facto mientras en Buenos Aires se armaba la revuelta y quitaban a este gallo. Y el general que había ido y había logrado parar a Artigas, que era Álvarez, tomó el mando como director supremo y Álvarez se entendió con San Martín. Pero antes de eso Álvarez quería saber los proyectos. Y a todo esto metió a todos los que eran
de Alvear, del Tecabro, a todo. Entonces dijo, los Carreras, este es un amigo, preso. Entonces están Qué los Carreras desorden. 4 días presos. 4 días presos. Y lo sacó al cuarto día porque dijo, vamos a estar metiendo presos a los chilenos que son, ya. Y habló con Carrera de buena manera, este gallo Álvarez. Y Álvarez le dijo, bueno, ¿cuál es tu proyecto? Y Carrera le dijo, mira, dame 1000 fusiles, yo tengo 500 hombres, con estos 500 hombres más, 1000 hombres más, con 1500 hombres, más un destacamento que está en San Juan, la cuestión, bla, bla, bla. Cruzamos por San Juan y nos tomamos La Serena y Coquimbo. Y ahí nos apertrechamos y vivimos de las riquezas que se han descubierto de cobre y de plata en Huasco. Y ahí con eso nos mantenemos y después vamos y tomamos la capital. Entonces, escribe y le pregunta a San Martín. San Martín responde. Están las cartas, San Martín responde. Este es un proyecto infantil. Primero, vamos a perder 2000 fusiles y unos 300 hombres muertos, por lo menos. Cruzar para ese lado, con tan poca tropa, significa que va a llegar un ejército poderoso, realista, desde Santiago y los van a liquidar. Después, esa fantasía de vivir de las minas de plata del Huasco supone que hay que hacerlo, hay que poder hacer el metal y después, ¿quién es ese? Álvarez. Alvear. Alvear, ahí está, mira la cara de, la expresión de creído Sí. de, claro, No, pero se quería la muerte, sí. mijito rico, o sea, ¿cómo se llama? Niñito bien. Sí. Se quería la muerte, Alvear. Bueno, entonces, esto de estar explotando las minas no es así nomás, hay que explotarlas, hay que venderlas, todo eso. Entonces, nada, el proyecto no sirve para nada. Después llamó a O'Higgins, Alvear, no Alvear, perdón, Álvarez. Llamó a O'Higgins y le dijo, O'Higgins, ¿cuál es tu proyecto? Y O'Higgins tampoco era un genio deslumbrante en estos temas. Entonces O'Higgins lo que hizo fue, mira, vamos a invadir Chile por cuatro lugares. Uno por acá, otro por acá, vamos a tomar Valdivia por el sur, después Talca por acá, o sea, era una cuestión descabellada. Entonces, Álvarez le pregunta a San Martín. San Martín le responde, este es un proyecto, no tiene patas. Lo que tenemos que hacer es, el proyecto mío es el que corresponde. Y le explica su proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Un ejército de 4000 hombres, mínimo, que cruce la cordillera por 2 puntos. Me está doliendo la cuestión. ¿Se quiere recomodar? Estamos en eso. Bueno, por 2 puntos importantes que se concentren en la zona de los Andes y vayan por las estribaciones de la cordillera a tomar Santiago. Ese era el proyecto que ejecutó. Y al mismo tiempo algunos otros destacamentos que tomen las ciudades, porque fueron 6 expediciones, el ejército de los Andes, fueron 6. 2 que eran las 2 gruesas, que era el ejército propiamente tal, uno que pasó por el paso Uspallata, donde iba Gregorio de las Heras, y el otro por el paso de Los Patos, son 2 pasos que hay. Y los 2 llegaron al valle de los Andes, de San Felipe de los Andes, el valle de Aconcagua. Llegaron por 2 lugares distintos, 2 destacamentos de ejército, cada uno de 2000 y tantos tropas. Pero también hubo uno que pasó por la cordillera y llegó a Copiapó. Hubo otro que llegó a La Serena. Hubo otro que lo comandó Freire que pasó hacia Talca. Y había otro más que era distractor, que pasó por San Rafael, que está al sur de Mendoza hasta San Rafael, que fue cruzar por ese paso y llegar al al río del Maipo, para distraer por el río Maipo. Perfecto. Entonces, eran 6 expediciones distintas. Una distractora, la de Freire en el sur, por el Maule, era para agarrar a todas las
guerrillas, porque la zona guerrillera en Chile, la zona guerrillera patriota era Talca, Curicó, San Fernando. Esa era la zona guerrillera chilena por la patria. La zona guerrillera por el rey era Chillán, Los Ángeles, Arauco. Esa es la zona guerrillera de los realistas. Son dos pueblos chilenos que opinaban distinto, muy distinto. Lo que es la zona Guasa de San Fernando, toda esta zona de Chile profundo, era partidaria de la independencia ya a partir de Marcó del Pont y de todos estos errores. Era, y la zona del sur se resistió, como tú sabes, lo hemos conversado, muchos años. El sureño, el del Biobío, el de Los Ángeles, de la isla de La Laja, de Arauco, y los mismos araucanos, y los chilotes. O sea, el sur era realista. Entonces el proyecto de San Martín finalmente es el que recibe el visto bueno y comienza esta labor, que es una labor impresionante, donde las mujeres, por ejemplo, por dar ejemplos que se me ocurren en este momento, las mujeres, hay que saber que toda mujer en toda época tenía mucha pega. Entonces, mujeres que tenían hijos, parían un montón de hijos y tenían que estar cocinando en su familia y llegaba el hombre del campo y todo esto. Estas mujeres después se dedicaban a ayudar en las noches, después de haber trabajado todo el día, en las noches se dedicaban a coser, costurar y a hacer uniformes para el ejército. Voluntariamente. Todos entregaron sus joyas, los mendocinos, los de San Juan, los de San Luis, los cuyanos, entregaron sus joyas. Entregaron terrenos para que pastaran la caballería. Entregaron caballos, entregaron mulas. Es que es una infinidad de cosas, porque financiar una expedición libertadora en los estándares que pedía San Martín, que eran estándares altísimos de ejército europeo, significó 2 años completos, todo el 15 y todo el 16. No era una cosa de un día para otro, porque San Martín no era un improvisado. Y San Martín mismo tenía un ritmo de trabajo que no paraba y se enfermó con tanto ritmo de trabajo. Después empezó a fumar opio y ese opio le hizo mal. Las malas decisiones que tomó en la campaña del Perú fueron por el efecto del opio. En realidad lo que debería haber sido es, en mi opinión, el ejército libertador al Perú debería haber sido comandado por Ramón Freire. Eso habría sido espectacular. Los chilenos le habríamos dado la independencia total al Perú, porque los recursos estaban. Lo que pasa es que Ramón Freire era un tipo extraordinario. Ramón Freire es un tipo que yo envidio su vida, porque fue una vida llena de aventuras. Un día podríamos hablar de Ramón Freire, llena de las más increíbles aventuras. Un tipo hábil, valiente y todo. Y él pidió a O'Higgins, le dijo, yo me quiero hacer cargo de la expedición libertadora. No por ego, no era ego, sino que él se daba cuenta que podía hacerlo. Pero O'Higgins se la dejó a San Martín y San Martín ya estaba desgastado, porque el ritmo de trabajo que tenía era muy alto, en un ritmo de trabajo tremendo. Tenía unos horarios, él en todo momento supo también conquistar a los carrerinos. Entonces pescó, por ejemplo, a un carrerino, porque los carrerinos eran todos como medio loquillos así, entonces había uno que era un giro sin tornillo. Era un tipo que podía fabricar armas. Imagínate un chileno, que se me olvida el nombre, pero el tipo fabricaba armas, reparaba armas y era un gallo, un ingeniero de la época. Entonces se lo conquistó y este gallo estableció una maestranza y ahí fabricaban cosas, ¿te das cuenta? Con este gallo, con este carrerista. Después había uno que también huyó que se llamaba Centeno, que tenía una cantina a las afueras de
de Mendoza tenía una cantina donde se iban a emborrachar todos los patriotas. Y allá fue también San Martín, porque iba buscando gente. Y fue varias veces ahí a tomar sus tragos San Martín y se dio cuenta que el tipo era capaz. Y ese Centeno fue el ministro de guerra de O'Higgins. Fue el gestor de la expedición libertadora al Perú. Claro. Está el edificio Centeno que está frente a la Moneda. Está la estatua de O'Higgins y está el edificio Centeno donde está la parte del Ministerio de Defensa. ¿Cree que nos quedamos aquí? ¿Qué? Vamos a quedarnos aquí. Sí, sí, porque está, es justo el momento, el periodo donde nos preparamos para la próxima etapa. ¿Te das cuenta del trabajo que tuvieron que hacer durante 2 años? Y ojo, 2 años. y desde Buenos Aires de repente le decían, queremos tropas, porque estaba la escoba. Entonces le pedían la tropa a San Martín y San Martín tenía que ponerse firme. Esta tropa es para esto. Es para este objetivo. Para Y este objetivo. cómo, lo impresionante era cómo los mendocinos, los cuyanos, se pusieron con todo, estaban como, Con todo. tenían como esa pasión, tenían esa convicción que existía en esa época. Fueron maravillosas personas, pero ojo, que hay que decir, para terminar, que los chilenos nos portamos, los chilenos, digamos, desde el Maule para el norte, Uh-huh. nos portamos igual que los cuyanos, haciendo grandes sacrificios para que la expedición libertadora fuera a liberar a Perú. Esa es también una cosa que no se reconoce en Perú y da mucha pena, porque ellos hablan de San Martín. De San Martín iba con barcos chilenos, con recursos chilenos, con soldados chilenos. Sí, iban algunos argentinos, pero los menos. Lo más que nada chileno. ¿Sí? Qué pena. Un cuarto de la tropa era trasandina, pero el resto era toda chilena. Entonces el peruano, con ese odio que tiene contra Chile, no quiere reconocer aquello. Qué lata. Hay que ser agradecido a las personas y los dioses que hicieron algo por uno, porque la verdad es que es una pena que ocurre. Bueno, por eso está Latinoamérica como está. Exacto. Porque vemos así sin mirar a los lados y no vemos más allá de nuestras narices, más desafortunadamente. ¿Alguna cosa para terminar, don Felipe? Yo sé que está con mucho dolor en la pierna, así que solo... No, yo creo que está, con eso es importante decir aquello. Perfecto. Los cuyanos y los chilenos. Perfecto. Y saludos a toda la gente que estuvo en el chat. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos los espectadores. Y bueno, los estaremos esperando para el próximo viernes a las 7 de la tarde para la próxima parte de Historia de Chile, parte 6. Así que no se lo pierdan, estaré con el gran Big Left. Ojalá no tenga tanto dolor como hoy día, pero lo hizo fantástico como siempre. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que viva Cristo Rey y Viva que Cristo viva la Rey. libertad. Hasta luego a todos. Chau, chau. Chao, chao.